La política costarricense está enferma. Vamos a ser realistas. O sea, uno analiza, visualiza los partidos políticos y en el fondo no ve dónde está el sentido de fondo. Enfrentamientos estúpidos sobre temas que no van vinculados a lo que es el desarrollo de economía, el avance en el empleo, el deseo de mejorar, no sé, la política exterior, de desarrollar un mejor sistema de salud, el de formar una especie de cooperación entre agrupaciones. No, en el fondo son choques por imponer una verdad ideológica o partidaria. Enfermos, no hay otra palabra para llamarlos. Enfermos con un culto partidario, un culto de personalidad, un culto de hipocresía a la hora de tomar decisiones que han llevado a este país a un bache absurdo, lo cual es gracioso porque uno se pone a analizar de que las últimas 4 administraciones de Costa Rica pues se han manejado bajo una misma corriente, la socialdemocracia, tal vez con algunas variantes entre la figura que está en el poder y tal vez con una bandera diferente, pero en el fondo siguen la misma línea. Entonces, ¿qué es lo que ha afectado esto? Falta de liderazgo, falta de sentido lógico, falta de análisis mundial de la situación. Yo creo simple y sencillamente que la política costarricense, principalmente en los últimos 8 años, ha estado marcada por la prepotencia política. Y no solamente la prepotencia política del oficialismo, porque aquí se le podría echar la culpa al Partido Acción Ciudadana. Se le podría decir que es el gran responsable del desorden del país. Pero esto va de la mano también con otros partidos, con los partidos tradicionales, un partido de Liberación Nacional con pésimos candidatos presidenciales que no han demostrado ser una opción de cambio, con diputados que ni entre ellos mismos entienden las líneas ideológicas que tienen, un partido de unidad social cristiana que cada día se contradice más, son social cristianos, son liberales, son progresistas, por ejemplo, no sé, la lógica entre María Vita Monge y Juan Carlos Hidalgo, la lógica entre un Pedro Muñoz y un ex candidato como Abel Pacheco, no entiendo yo la línea y tras de todo que se les desmembra más partidos como el Partido Republicano que pues tiene la línea de un viejo caudillo que es el hijo del Rafael Ángel Calderón Guardia, el gran gestor de este partido, en teoría, y, y tampoco se ve como que ese partido tenga una salida viable, a tal punto de que sus mismos diputados, los del Partido Republicano, pues ya que eran dos, uno es independiente y el otro pues casi que ni tiene una línea ideológica basada en los republicanos. Luego tenemos eh, un choque en la visión, por ejemplo, de los independientes. Y cuando hablo de los independientes me refiero también a esta agrupación que se creó después del fracaso en las elecciones eh, presidenciales de Fabricio Alvarado, que fue Nueva República. Nueva República es básicamente una agrupación que responde al conservadurismo del país, pero que no atiende a los problemas de fondo de esto. Se comprende claramente que en el país la mayoría de la población tiene una tendencia religiosa marcada, eso es claro, pero lo que no se entiende es cómo actuar en función de responder hacia los problemas país. ¿A qué grupos se atiende? A los grupos sociales, a los grupos económicos, a los sindicatos, a los grupos empresariales. ¿Qué línea tiene este partido? Y lo peor, es un partido político que aunque la gente no lo entienda, todavía tiene un peso importante, porque era la segunda agrupación en su momento con más diputados, solamente debajo de Liberación Nacional. Cuando se fragmentó, lo que hizo fue darle espacio a que la segunda agrupación con más poder en el plenario fuera el PAC, el oficialismo. Hasta cierto punto le da sentido para que se pueda gobernar, pero ¿dónde está el contrapeso? Y ni hablemos, por ejemplo, del superpapel que ha tenido Liberación Nacional como contrapeso, porque en algunas cosas se pone de acuerdo con el oficialismo, en otras
dice que le va a dejar gobernar y en otras se opone. Ok, pongámonos claros. ¿Cómo va a ser el accionar de Liberación? ¿Va a ser oposición? ¿Va a ser oficialismo? ¿O va a ser qué? ¿Van a hacer una división dentro de su propio partido? Como les pasa siempre. La política costarricense está enferma. Está enferma porque uno no entiende cómo en el PAC, por ejemplo, hay figuras como Welmer Ramos y hay figuras como Paola Vega. O sea, dos líneas de un mismo partido que se contradicen y que se vinculan con tendencias completamente eh, distantes. Y uno podría decir, no, pero es que la política es abierta, cada persona tiene su posición, su línea, su pensamiento. Estamos de acuerdo, pero en asuntos país no se tiene que tener una línea. En asuntos país se tiene que responder a un problema de fondo. Y ese problema de fondo, lastimosamente, no están yendo los dirigentes. Con Liberación también, o sea, una postura, por ejemplo, de una Franji Nicolás con respecto a una postura de un Carlos Ricardo Benavides contra una postura, por ejemplo, de una Karine Niñó o de un Roberto Thompson. Eh, yo no sé, o sea, en el plenario yo me planteo que todos los diputados al final son independientes, que se vende la idea de que tienen un partido político, se vende una idea de que tienen una ideología, pero al final de cuentas cada uno hace lo que se le viene en gana. Porque al final de cuentas, todos, todos entienden el principio básico de que el poder puede llevarlos a mayores ganancias. Y lastimosamente, en Costa Rica el poder corrompe, como en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la política de este país está controlada históricamente por las mismas líneas, por los mismos pensamientos. En realidad Costa Rica nunca ha perdido el control hegemónico de la misma posición de control que se estableció desde la Segunda República. La misma línea que en su momento se llamó Estado benefactor, Estado paternalista, que en los años 70 inclusive quiso tomar control de asuntos económicos y se llamó Estado empresario, y que luego le pusieron el nombre popular de neoliberalismo, porque sí, neoliberal es tanto el PAC como la unidad como liberación. Todos se han prestado en el mismo juego. Y no es porque tengan la ideología del neoliberalismo, sino porque en el fondo el neoliberalismo llegó para controlar las decisiones del país. Por la falta de conocimiento histórico, por la falta de emprendimiento, por la falta de lógica política y principalmente porque todos los partidos políticos de este país tienen la misma línea. ¿No me creen? Hagamos un análisis. ¿Cómo nace el Partido Unidad Social Cristiana? Nace de lo que se llamó Coalición Unidad en 1978, de un ex figura que se había lanzado en 1970 y que perdió las elecciones contra José Figueres Ferrer, Rodrigo Carazo. Rodrigo Carazo agarró el ideal de los calderonistas y de todos los grupos opositores a Liberación Nacional y creó la Coalición Unidad, que luego, años más tarde, se convierte en el Partido Unidad Social Cristiana. Ahí está el primer gran enemigo de Liberación. Partido Acción Ciudadana. Figuras como Rodrigo Carazo, hijo. Figuras como eh, Alberto Cañas, como Luis Guillermo Solís, Otón Solís, ex dirigentes de Liberación Nacional, dejan al partido en los años 90 para establecerse y crear una nueva agrupación con los ideales originales que había dejado la socialdemocracia figuerista, por ejemplo. Ahí nace la tercera agrupación más poderosa en la historia de este país. Movimiento Libertario. Otto Guevara. Otto Guevara se había creado bajo la línea y el pensamiento de la Unidad Social Cristiana y se desvinculó por seguir los ideales del Partido Republicano de los Estados Unidos bajo el liderazgo de figuras como Ronald Reagan. Tendencia neoliberal de alguna forma se vincula también en esta lista de todo ese embrollo de partidos. Y podría seguir con otros casos, por ejemplo, el Partido Republicano técnicamente nació de la Unidad Social Cristiana. El Partido de Restauración Nacional era dirigido originalmente por Carlos Avendaño, que Carlos Avendaño es un diputado en algún momento que perteneció al Partido Unidad Social Cristiana. Luego, por ejemplo, el Partido de Integración Nacional, el PIN, que tuvo su auge porque en realidad nunca lo hubiera tenido, una figura así como Walter Muñoz, si no hubiera sido por Juan Diego Castro, que era un ex militante de Liberación Nacional de tendencia figuerista. Entonces,
¿Qué nos deja esto? O sea, salvo, yo me atrevería a decir que salvo el Partido de los Trabajadores o el Frente Amplio, pero el Frente Amplio hasta cierto punto tiene tendencias socialdemócratas en algunas cosas, entonces todos los partidos políticos de este país van por la misma línea y han sido creados bajo la misma línea. Una línea que no se entiende hacia dónde responde. Em, por ejemplo, Nueva República hasta técnicamente no es un partido político con línea, es más una cuestión de un liderazgo que se formó principalmente por la figura de Fabricio Alvarado, pero no sé, o sea, en el fondo, en Costa Rica, todos los partidos políticos tienen la misma línea y aún así no saben gobernar. O sea, no entiendo yo esa lógica. Todos nacieron de la misma cepa y aún así no saben gobernar. O nacieron del bipartidismo o se forjaron con líneas ideológicas similares al bipartidismo. Entonces yo les digo, ¿dónde están los partidos políticos liberales de verdad? ¿Dónde están los partidos políticos con ideologías nuevas, con pensamientos nuevos? Porque el progresismo no es una ideología política, el feminismo no es una ideología política, el ecologismo técnicamente no es una ideología política. Entonces, díganme ustedes, ¿dónde están? ¿Dónde están esos partidos? ¿Dónde están los partidos con tendencias marcadas, por ejemplo, con lo que es el radicalismo, con lo que es el socioliberalismo, con lo que es, no sé, visiones más hacia el centro? eh, no sé, hay corrientes libertarismo, por ejemplo, porque ustedes dirán el movimiento libertario, pero el movimiento libertario ya no existe. Lo que está es el Partido Unión Liberal, pero seamos realistas, es un partido político creado para enaltecer la figura de diputado de Otto Guevara. Está el Partido Liberal Progresista, que tal vez esta es la corriente más mmm, distinta que tenemos hoy en la política nacional, que podría ser ese punto de irrupción en el país. Quizás el único partido, porque todos los demás, tendencias socialdemócratas, socialcristianas, que al final de cuentas la socialdemocracia y el socialcristianismo, técnicamente por su estructura y su forma de ser, van a abogar por lo mismo. Eh, También podríamos hablar de los grupos conservadores, pero los grupos conservadores muchos nacieron del socialcristianismo. Entonces, ¿qué hay en el país? Y lo irónico, porque vean cómo les estoy diciendo que todos vienen de la misma línea, es que se desmembran. Y entonces no aportan, no generan un orden, no generan una lógica. Porque, aunque digan exactamente la misma porquería, no se van a llevar porque lo está diciendo otro. Entonces los proyectos de este país nunca avanzan, nunca se desarrollan, nunca prosperan. Y entonces se dan enfrentamientos estúpidos, como por ejemplo el tema de cómo hacer que el país se desarrolle económicamente, aunque todos sean conscientes de que eso tenga que conllevar traer más empresas privadas, porque al final de cuentas el mundo se comporta así, aportar más a las organizaciones no gubernamentales, generar mayor emprendimiento, desarrollar un sistema que no sea tan impositorio de los impuestos o que en dado caso se cobre de una forma distributiva, pero no, en este país parece que el conocimiento de historia y de partidos políticos, me atrevería a decir, es nulo. Es más, seamos realistas. Creo que a nadie le importan las ideologías políticas. Pero también creo que si la gente conociera un poco de ideologías políticas, se daría cuenta de que este país tiene una política enferma. ¿Por qué? Porque es una ideología política impregnada desde 1949 y que no ha logrado demostrar éxito en el siglo XXI. Y no me creen, vean cómo la historia nos trae siempre al mismo patrón. Hace 30 años el país estaba teniendo una crisis económica donde tuvo que inflar la moneda, eso fue administración de Calderón Fournier, y justamente 20 años antes estaba desarrollando lo que era el Estado empresario de nuevo. Entonces, técnicamente Costa Rica nunca logró salir de la misma línea, de la línea en donde tiene que depender de los grupos oligarcas, de la línea en donde tiene que el Estado atender las situaciones sociales y de la situación en donde todo básicamente tiene que quedar en manos de los gobernantes. ¿Dónde está el individuo?
¿Dónde está su emprendimiento? ¿Dónde está su desarrollo? ¿Por qué Costa Rica, y esto es creo que con lo que voy a cerrar, por qué Costa Rica en el siglo XIX, años 1800, tuvo tantos avances tecnológicos y desarrollo? Fue una de las ciudades, si no las de las primeras que tuvo electricidad, fue de las ciudades que tuvo primero ferrocarriles, fue de las ciudades que primero desarrolló o implementó políticas sociales de emprendimiento. Fue una época en donde se desarrolló, iniciando el siglo XX, para darles un ejemplo, donde se emprendió en música, en arte, en literatura, toda esa generación del Olimpo que yo no sé en dónde carajos la ponen nuestros políticos porque parece que la omiten por el caudillismo de la Segunda República, pero en el fondo reflejan que no estamos haciendo las cosas bien. Pero hay un poco de esperanza en todo esto, porque los partidos políticos que están enfermos ya están a punto de morir. Y se les ve. Se les ve en el momento en que no aceptan que tienen que hacer cambios. Se les ve en el momento en el que se dan cuenta de que los jóvenes están asqueados de esos viejos cultos de personalidad o cultos partidarios. Y se les ve en el momento en que la gente se harta. Está cansada de que sean los mismos líderes quienes tomen las decisiones. Por eso es que apareció un Fabricio Alvarado. Por eso es que algunas personas decían que Carlos podía hacer el cambio. Y por eso ahora están apareciendo nuevos personajes que puedan darle un aporte a la política. Y yo creo más en ellos que en viejos partidos. Partidos podridos, partidos que están muertos y partidos políticos que cuando uno tiene el deseo de hacer cambios, les da miedo que llegue alguien insurgente y les establezca un poco de reformas, porque al final de cuentas son la misma calaña, una calaña que se estableció desde 1949 y que hasta el día de hoy sigo sin entender por qué no se ha reformado. Tal vez un golpe así fuerte, fuerte que dé la economía, un golpe así estructural que le den al sector de empleos, o el simple hecho de saber que es insostenible esta situación y que vamos a quedar igual que Grecia o que Argentina, nos haga ver eh, la crisis en la que estamos. Sin más que decir, me despido. Buen día.